Muy buenas tardes, mi nombre es Beatriz Rangel y soy miembro de la directiva del Inter-American Institute for Democracy encargada de las relaciones internacionales. Para mí es muy grato darle la más cordial bienvenida a esta sesión donde vamos a recordar una de las masacres peores que han ocurrido en América Latina, que fue la de la sociedad civil nicaragüense el día 18 de abril del año 2018. El Inter-American Institute for Democracy es una entidad privada sin fines de lucro cuyo objetivo es la promoción y difusión de los valores de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas. Está constituido por académicos, políticos, profesionales, trabajadores, empresarios, hombres y mujeres de distintas nacionalidades. Es un centro de pensamiento sin connotaciones partidistas que para el logro de sus objetivos realiza investigaciones académicas, seminarios, coloquios y eventos en un contexto de pluralismo y tolerancia. Mantiene un fondo editorial para la publicación de obras que contribuyen a la difusión y defensa de la democracia, de la libertad y de la institucionalidad. Los saludamos desde nuestra sede, nuestro presidente Tomás Regalado, nuestro director ejecutivo Carlos Sánchez Berzaín, nuestro miembro de la Junta Directiva Francisco Santos Calderón. También tenemos a Gina Díaz, una distinguidísima periodista nicaragüense, y a don Humberto Belli, que es uno de nuestros expositores. Hoy cubriremos el siguiente programa. Habrá unas palabras de bienvenida a cargo de nuestro presidente. Va a haber un análisis de la situación de Nicaragua con una introducción de Francisco Santos y tendremos como expositores, entre otros, a don Humberto Belli, a Dina Díaz, a Arturo Maxfield, ex embajador de Nicaragua en la OEA, y otros representantes de la sociedad civil, como son estudiantes y esposas de presos políticos nicaragüenses. Las conclusiones estarán a cargo de nuestro director ejecutivo, Carlos Sánchez Berzaín. Les recuerdo a todos los participantes que tienen 5 minutos para presentar sus puntos de vista. En el minuto 4 les haré saber que les resta 1 minuto para redondear. El embajador Maxfield va a tener el privilegio de contar con 6 minutos para hacer su exposición. Nuestro programa hoy tiene un tono triste, porque se cumplen 2 décadas de opresión y 4 de una de las más significativas masacres perpetradas contra la sociedad civil por un gobierno en nuestra América Latina. Nicaragua, en realidad, solo tuvo una pausa plenamente democrática desde el año de 1990 hasta el año 2007. El resto de su historia ha visto reinar la opresión. En el Inter-American Institute for Democracy seguimos con ansiedad los desarrollos en Nicaragua y mantenemos nuestra posición en múltiples escenarios, en el sentido de que al régimen de Managua deberían aplicarse las sanciones contempladas en la Carta Democrática Interamericana a los violadores del Estado de Derecho. Lamentablemente, las naciones de América Latina no se han unido detrás de este objetivo y hoy los Estados Unidos enfoca toda su atención en la defensa del orden de la posguerra que Rusia se ha empeñado en dinamitar. Y es bajo este poco prometedor escenario que nos sumamos a la denuncia de la sociedad civil de Nicaragua, que lucha por recuperar su derecho a la autodeterminación. Desde el punto de vista personal, la tragedia nicaragüense a mí me duele mucho, no solo porque mis padres tuvieron el privilegio de conocer en Costa Rica al matrimonio Chamorro, Pedro Joaquín y Violeta, sino porque el último gobierno realmente democrático de Venezuela fue removido del poder con la excusa de la asistencia democrática a Nicaragua. Y se dijo en ese momento que esa asistencia había transitado por los trámites burocráticos equivocados. En esos días, mucho se jugó y mucho se luchó en todos los países de América Latina por la libertad y la democracia en Nicaragua. Ojalá las naciones del sur del Río Bravo se reagrupen para retomar esta gallarda causa. Sin más, le voy a pedir a nuestro presidente que inicie la sesión. Don Tomás Regalado es un distinguidísimo periodista y además ha sido alcalde de la ciudad de Miami durante 2 periodos consecutivos. Bienvenido, don Tomás. Muchísimas gracias, Beatriz, y muy buenas tardes a todos los presentes y a todos los que están
conectados a través de las redes de este instituto y de las reproducciones que se están haciendo. Hoy nos convoca para recordar algo que Beatriz calificó de masacre. Cuba tuvo su mes de julio el pasado año, Nicaragua tuvo su abril hace 4 años. Desde aquí, de la capital del exilio, no solamente de los cubanos, sino también de los nicaragüenses, se contempló con pasión, con horror y con solidaridad lo que estaba ocurriendo en esa nación en abril de hace 4 años y en Cuba hace 1 año. Ambos pueblos no se han cansado y la lucha continúa, como es el título de uno de los libros de nuestro director ejecutivo. La respuesta de ambos gobiernos fue la misma, exactamente la misma. En lugar de conversaciones, la represión. Y ambos gobiernos ya no tienen maquillaje de países por lo menos tranquilos. Antes sabían que no eran democráticos, pero que eran tranquilos. Recientemente el Observatorio Cubano del Comité de Derechos Humanos documentó solamente en el pasado mes de marzo 232 protestas populares en las 15 provincias de Cuba, o sea, 7 protestas diarias. Hoy vamos a conocer lo que ha pasado en estos 4 años en Nicaragua y el instituto se honra en que se mire a lo que ha ocurrido y se mire también al futuro, porque Nicaragua como Cuba tienen un futuro democrático, ya que sus pueblos no se han cansado. Bienvenidos a este importante evento. Muchas gracias. Corresponde ahora el derecho de palabra a don Humberto Belli. Perdón, excusa. Corresponde el derecho de palabra a Francisco Santos para hacer un análisis de la situación en Nicaragua. Muy buenas tardes a todos. La lucha por la democracia y las libertades en Nicaragua ha sido variada, ha sido efectiva, pero hoy vemos un retroceso absoluto en lo que es la Nicaragua que todos los que amamos la libertad queremos. Desde la salida de Somoza, que tanto le costó al pueblo nicaragüense y en el que contribuyeron tantos países del continente. Y luego la salida del sandinismo, que utilizó ese momento para empezar una dictadura. Hoy, con el regreso, tenemos que preguntarnos qué pasó. ¿Por qué el sandinismo y esa dictadura sandinista, o la dictadura de Daniel Ortega y de su esposa, por qué llegan y se quedan en Nicaragua? Y toca volver al gobierno de los años 90. Cuando se da esa transición, desafortunadamente, la presidenta entonces, doña Violeta de Chamorro, tiene que aceptar 3 condiciones para que el sandinismo o Ortega acepte el resultado. El primero, legalizar la piñata. El robo de más de 2.000 millones de dólares que se dio en Nicaragua por cuenta de los sandinistas desde que cayó Somoza hasta que caen ellos, había que legalizarlo. Se legalizó. Lo segundo, las Fuerzas Armadas tenían que seguir bajo el manejo del hermano de Daniel Ortega, Humberto. Es decir, el sandinismo siguió controlando las fuerzas militares, la fuerza pública en Nicaragua. Y el tercero, que todas las atrocidades que habían cometido quedaban impunes y empezaban con tabla rasa después de esas elecciones. Y eso es un ejemplo, ojo, para Colombia, donde pasó lo mismo con las FARC. Las FARC tienen tabla rasa, se guardaron su plata, se legalizó
todo ese negocio de mafia que tenían, hoy están apoyando a uno de los candidatos, el candidato más de la izquierda, el señor Gustavo Petro, y también es un mensaje que tenemos que mandarle a la oposición venezolana. Venezuela no puede aceptar el regreso a la democracia bajo cualquier costo. Lo que pasó en Nicaragua es el ejemplo de lo que pasa cuando por lograr un objetivo a corto plazo pierde uno la mirada a largo plazo, que fue lo que pasó en ese país. Y estoy acá precisamente porque me duele la soledad en la que Nicaragua está dando esta lucha. Porque como decimos en Colombia, les tocó a Nicaragua bailar con la más fea. Están solos. La poca atención del continente se va hacia Venezuela. En Centroamérica obviamente hay una mirada específica hacia Nicaragua. Pero Estados Unidos, que tiene un margen o un espacio de atención tan corto, pues con Ucrania no está involucrado. América Latina pasó hoy a ser la 30ª prioridad, con un agravante, con la visita del señor Juan González y el señor Jimmy Story al mafioso Nicolás Maduro para pedirle gasolina y para pedirle petróleo. Estados Unidos nos quitó a todos los que luchamos por la democracia el piso. Y nos mandó un mensaje: es que la democracia tiene precio. La democracia no es un valor íntegro, sino si yo necesito negociar la democracia por algo que necesita mi país, lo voy a hacer. Y creo que ese mensaje en estos momentos en los que la democracia está en retroceso en el continente, dictadura en Nicaragua, dictadura en Cuba, dictadura en Venezuela, casi dictadura en Bolivia, o podría decirse que en Bolivia dictadura, deterioro democrático brutal en Argentina y en México, pues es cuando más necesita el continente un liderazgo que desafortunadamente Estados Unidos no está ejerciendo. Y por eso estoy aquí, porque quiero decirle a nuestros hermanos nicaragüenses que así como yo personalmente desde la embajada y desde mi actividad privada he apoyado la diáspora venezolana, he apoyado la oposición venezolana, cuenten conmigo para apoyar la diáspora nicaragüense y la oposición nicaragüense, porque solo juntos derrotamos esas dictaduras, porque en el mundo de la información de hoy, esas dictaduras empiezan a tener huecos, cosa que no pasaba hace 20 o 30 años. Pero eso necesita un trabajo coordinado, un trabajo serio y un trabajo donde todos nos comprometamos a que no paramos hasta que no regrese la democracia a ese hermoso país. Dios los bendiga y esperamos con atención escuchar toda esa tragedia que ha vivido Nicaragua y que América Latina desafortunadamente y Estados Unidos también desconoce. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a Francisco Santos esa exclamación de solicitud de movilización por parte de toda América Latina por la causa de Nicaragua. Ahora le vamos a dar el derecho de palabra a don Humberto Belli, exministro de Educación y perseguido político, actualmente exiliado. Muy buenas tardes y un saludo a nuestros queridos amigos de Lucha por la Democracia. Me quiero referir en este momento al significado histórico que significa la rebelión cívica del 2018 en Nicaragua. Y para hacer esta presentación, modestia aparte, tengo dos ventajas grandes. No quiero sonar arrogante, pero una primera ventaja es que me vi obligado a estudiar a fondo la historia de Nicaragua para poder publicar un libro sobre la historia de Nicaragua desde Colón hasta el año 2019. Me tuve que empapar de todo lo que ocurrió antes. Y además tengo otra ventaja, que es que soy viejo. El viejo ha tenido la enorme ventaja de vivir bastante y ver la historia directamente sin que se la cuenten. Y con esas dos ventajas, yo he llegado a la conclusión de que este estallido cívico del 2018 fue el más grande y espontáneo que ha habido en toda la historia de Nicaragua. O sea, Nicaragua tuvo antes revoluciones, alzamientos armados, pero nunca se había dado en la historia de Nicaragua un movimiento de la población tomándose las calles
pacíficamente y en una forma masiva. Prácticamente casi todas las ciudades del país quedaron en manos de la oposición. La oposición, el pueblo tomó las calles. Se establecieron barricadas en casi todas las poblaciones, grandes y pequeñas, por varios meses. Por varios meses el pueblo estuvo en la calle y además fue un levantamiento cívico sin organización, es decir, totalmente espontáneo. Nadie lo planeó, no había líderes visibles. Fue un fenómeno muy extraño, espontáneo, masivo. Yo cantidad de veces participé en tiempos de Somoza en varias protestas y nunca vi las manifestaciones tan inmensas que se dieron en Nicaragua en esos días. Incluso el 30 de mayo hubo una manifestación, terminó trágicamente, con varios asesinatos de parte de francotiradores. La manifestación del 30 de mayo, Día de las Madres, aproximadamente 500,000 de nicaragüenses se congregaron en las calles. Yo nunca en mi vida había visto una manifestación tan grande. Fue algo espectacular. O sea, esto me demostró un repudio más tremendo de la población al gobierno y un hambre en la población nicaragüense por democracia y libertad. Otro aspecto también único de este levantamiento cívico es también la violencia con que se reprimió. Hemos tenido varias dictaduras. Tuvimos a finales del siglo XIX la dictadura de Zelaya, del 1893 a 1909. Nunca reprimió de esa forma a ninguna manifestación. Incluso la dinastía de los Somoza, que en la mitología de la izquierda se presenta como una de las tiranías más sangrientas de América Latina. En 1944, el primer dictador, Anastasio Somoza García, enfrentó grandes manifestaciones y no murió ni un manifestante en esas manifestaciones. Sin embargo, en Nicaragua, también en tiempos de Luis Somoza, hubo una famosa masacre estudiantil donde murieron 4 estudiantes en una manifestación. Y ese era el récord histórico de los Somoza, 4 estudiantes en una manifestación. Estalla el movimiento cívico el 18 de abril del 2018 en Nicaragua. A los 4 días ya hay 22 estudiantes asesinados. Y a los 3 meses ya hay más de 300 muertos. Muchos de ellos con tiros en la cabeza, propinados por francotiradores profesionales con armas dotadas por el ejército. Es decir, se acaba de hablar hace poco de lo que ocurrió en Cuba en julio del año pasado, pero el nivel de represión que sufrimos los nicaragüenses fue mucho más violento que el que sufrieron los cubanos. No sé cuántos muertos hubieron en julio del año pasado en Cuba. 1, tal vez 2. En Nicaragua hubieron 360 documentados, además de miles de heridos y miles de presos, de los cuales muchos todavía siguen en prisión y se han aumentado, y miles de exiliados, entre los cuales me cuento. Yo salí de Nicaragua mojado, ruta a Costa Rica, y a los 3 días llegó la policía a buscarme en mi casa y allanaron, pues, hicieron barbaridades. Me escapé con las completas, como decimos allá. Y otra consecuencia de esta insurrección cívica es que, usando una palabra que ya uno de ustedes utilizó, se le cayó el maquillaje al régimen. El régimen de Ortega se sabía que era autoritario, que iba controlando los poderes del Estado, pero mantenía una semblanza de respeto formal hacia la democracia. Y tenía amistad con Estados Unidos, amistad con muchos otros países, el apoyo del sector privado. Pero todo esto se derrumbó con esta insurrección del 2018. El régimen quedó totalmente aislado, mostró su careta represiva y brutal, y desde entonces para acá ha venido intensificando su vocación totalitaria. Incluso en los últimos meses ha habido una serie de cierres de organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, de pura caridad, han sido cerradas, además de que cerraron a la prensa y han exiliado cantidad de gente, exiliaron presos a todos los líderes que podían competir en las elecciones. Entonces ya ahora como que ya ha habido en Nicaragua lo que yo consideraría un cambio que ya no es cuantitativo de más represión, sino un cambio cualitativo, que el gobierno ha abrazado en una forma descarada, abierta, la dictadura del partido único. Incluso ya los hijos de Ortega están hablando que deberíamos de tener un sistema de partido único. Entonces, claro, esto los ha llevado a un tremendo aislamiento y
está causando en Nicaragua bastante desesperanza, bastante angustia, bastante tristeza. Pero pues yo considero que ellos están tomando el camino, han decidido caminar sobre una cuerda muy floja, porque se han quedado totalmente aislados, han roto con el sector privado, han roto totalmente con la iglesia, expulsaron al nuncio apostólico hace más de un mes. Y la esperanza, como también ya se dijo anteriormente, es que no nos dejen solos, lo cual es muy difícil. Espero que los tiempos cambien. La alianza de Ortega con Putin puede ser un peligro para él mismo. Y ojalá, pues mi sueño es de que, así como está reaccionando el mundo en favor de Ucrania, llegue un momento, quizás es una ambición un poco ingenua, de que ese tipo de medidas fuertes contra el dictador Putin también se apliquen en nuestro país contra la brutal dictadura de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Gracias. Ahora vamos a darle el derecho de palabra a doña Dina Díaz, que es una periodista nicaragüense en el exilio, perseguida por el régimen de Ortega. Buenas tardes a todos. Gracias primeramente al Instituto Interamericano para la Democracia, a don Carlos Sánchez Berzaín, que siempre que le decimos, don Carlos, por favor, ayuda a Nicaragua, siempre lo hace. La resistencia civil del pueblo de Nicaragua, iniciada el 18 de abril del año 2018, marcó un antes y un después para Nicaragua. Y en una fecha como hoy, 4 años después, hoy, 18 de abril del año 2022, los nicaragüenses tenemos una tarea pendiente. Recordemos y hagámoslo con amor y con cariño, que ya logramos vencer al sandinismo. Ya Ortega fue derrotado en el año 1990, gracias a la unión de aquella entonces llamada Unión Nacional Opositora. Esta coalición de partidos políticos de Nicaragua fue liderada por doña Violeta Barrios, conformada en el año 1989 para derrotar al dictador Ortega y a su partido Frente Sandinista de Liberación Nacional. Lo hicimos una vez, podemos hacerlo nuevamente. Creo que en este momento el llamado aquí es a la unidad. Los nicaragüenses todos, hoy estamos iniciando una jornada de protestas que se están haciendo en muchos países, entre ellos Costa Rica, El Salvador, Guatemala, en Estados Unidos, en muchas ciudades, en Europa también se están haciendo, de manera que la unidad nicaragüense en el exilio hoy es más evidente que nunca. Todos queremos una cosa y es volver a nuestro país. Y si queremos volver a nuestro país tenemos que iniciar ya, no mañana. No tenemos más tiempo que perder. Hemos visto durante los últimos 4 años cómo en Nicaragua esa gesta heroica de jóvenes, de empresarios, de estudiantes libres, que no quieren más sandinismo, que no quieren más orteguismo, que estamos totalmente en contra del dictador Ortega, podemos hacerlo nuevamente. De manera que el llamado a la unidad debe de ser nuestra consigna a través de las organizaciones distintas o a nivel personal. Los nicaragüenses solamente podemos lograr el cambio si nosotros lo hacemos desde nuestras estructuras personales, con nuestras familias. Hablemosles de Nicaragua, contémosles que Nicaragua puede ser libre, que no es posible que el par de dictadores que tenemos en Nicaragua, doña Rosario Murillo y Daniel Ortega, se roben a nuestro país. Todos queremos volver al país y la única manera de hacerlo es a través de la unidad. Hemos visto durante el último año el éxodo masivo de nicaragüenses que están tratando de salir para cualquier sitio para salvaguardar su vida. Ya lo dijo el doctor Humberto, que acaba de hablar, cómo le fue a él, tuvo que salir por vereda. Y es el caso de miles de personas que están llegando hacia los Estados Unidos, país en donde se está realizando este importante foro. Aquí es la sede del Instituto Interamericano para la Democracia. Y los nicaragüenses que nos encontramos en los Estados Unidos tenemos 3 tareas pendientes que me gustaría que los nicaragüenses que estamos aquí la hagamos. Primeramente, exigir la libertad para los presos políticos, pedir que todos los nicaragüenses que están llegando tengan un estatus, porque son miles de nicaragüenses que están en la calle, en libertad aquí en los Estados Unidos, pero sin saber a dónde ir. No tienen
un parol, no tienen ningún tipo de documento que le dé cierta legalidad. De manera que es una lucha que podemos hacerlo en conjunto, pidiéndole a nuestras autoridades electas, los que estamos en este gran país, en los Estados Unidos, podemos llamar a nuestras autoridades electas para que haya una manera para la legalización de los nicaragüenses que están entrando. Llámese TPS, llámese agilización de los procesos de asilo políticos, porque hay asilos políticos que tienen más de 3 años y ni siquiera se les ha respondido, ni siquiera se le ha dado una respuesta exacta a las cartas que están enviando. El otro punto que me gustaría hacer el llamado para los nicaragüenses que estamos aquí es que pidamos acciones más concretas en contra del dictador. Sabemos que el dictador Ortega, a través de sus lobistas en Washington, están gastando millones de dólares pidiendo que no se le den más sanciones. Sin embargo, nuestra tarea como residentes en los Estados Unidos y como ciudadanos americanos es apoyar al pueblo de Nicaragua, pidiéndole a las autoridades electas que sean más beligerantes con Nicaragua, que Nicaragua importa y que podemos hacer algo si los nicaragüenses nos unimos para que existan leyes que vayan directamente a menoscabar ese poder nefasto y terrible que el dictador tiene en Nicaragua. Recordemos que Nicaragua ya no nos pertenece, se nos han robado a Nicaragua y la única manera de recuperarla es solamente a través de la unidad, unidad y más unidad. También quiero, antes de terminar, felicitar a todos los jóvenes universitarios que se levantaron ese abril 18 del año 2018. La mayoría sabemos que no están en Nicaragua y los familiares de presos políticos que están en Nicaragua, por favor, reciban un abrazo a la distancia. Nuestro agradecimiento por estar de verdad aguantando las cosas que están terribles en Nicaragua. La persecución sigue y a los líderes de la Iglesia Católica también a agradecerles porque la persecución religiosa en Nicaragua hoy más que nunca es real. La vicedictadora Rosario Murillo está paranoica persiguiendo a toda persona que se le oponga y eso pues lo hemos visto a través de los programas que siempre Luis Galeano nos presenta. Luis Galeano también viene a hablar dentro de breves minutos y es importante que nos mantengamos unidos, que no perdamos la esperanza porque Nicaragua merece un cambio y solamente a través de la unidad lo podemos lograr. Gracias y buenas tardes. Ahora le vamos a dar la bienvenida a un líder estudiantil excarcelado, que ha sido encarcelado político y defensor de los derechos humanos. Le vamos a dar el derecho de palabra a Jeffrey Isaac Jarquín. Disculpa. Buenas tardes a todos los invitados. En el año 2018, en la República de Nicaragua, en ese entonces, los jóvenes estudiantes, los campesinos, los comerciantes, la sociedad civil, las mujeres sobre todas las cosas, el Caribe de Nicaragua, el occidente, el norte, hicieron presencia, con un solo objetivo. En el año 2018, cuando era abril, en aquel abril que todavía existe, comenzó a llorar. Nadie se daba cuenta de lo que venía encima. Comenzaron las lágrimas de sangre de una patria de nombre Nicaragua. Nicaragua, la madre donde nacen jóvenes que actualmente se encuentran más de 200,000 hermanos exiliados. El exilio ha sido duro, no solo para mí, sino para cientos de miles de nicaragüenses. Abril significa el retorno a casa algún día. Abril significa ser más consciente. Abril significa de que en Nicaragua, cuando nos levantamos a protestar, lo hicimos con un solo objetivo. La oposición era una sola oposición, un solo pueblo, una sola marcha. En Nicaragua no habían líderes, porque no pedimos líderes. No habían partidos políticos. En Nicaragua todos éramos una sola familia. Nadie te preguntaba si eras del Partido Frente Sandinista o del PLC o del MRS. Simplemente te decían bienvenido al Tranque, bienvenido a la Universidad Upoli, a la UNAM o a Diriamba o a Carazo o por supuesto nuestro lindo Monimbó, porque Monimbó tan pequeño y aguerrido no ha podido ser, nunca ni lo será derrotado. Mi nombre es Jeffrey Isaac Jarquín y hoy hablo a nombre de más de 175 hermanos presos políticos que se encuentran detenidos ilegalmente en la patria de Nicaragua.
hoy no es una patria, sino es un pueblo que sigue resistiendo injusticia, violaciones a derechos humanos. A nombre de los más de 170 presos políticos de mi país, pido libertad y sigo trabajando ante diferentes organizaciones, ante la comunidad internacional. En mi calidad de defensor de derechos humanos, miembro activo del Caribe de Nicaragua, y aquí desde el exilio lo digo con mucho orgullo, soy y seré el nene de Nicaragua, soy y seré un hijo de la patria del Caribe, donde hay diferentes etnias. No podía yo continuar este discurso sin decir antes, le mando fortaleza a la mamá, a los papás, a los familiares de los más de 370 asesinados injustamente, a la mamá de Gerald Vázquez, de Franco Valdivia, de Noel Calderón, a doña Iris, mi amiga, a la mamá, a doña Amanda, la mamá del periodista Ángel Eduardo Gaona, le mando un abrazo hasta Bluefield, Nicaragua, porque el 21 de este mes cumple 4 años de haber sido asesinado injustamente. Para continuar con esto, porque me faltan yo creo 2 minutos, les agradezco a todas las personas que han trabajado por el objetivo de Nicaragua. 3 minutos, que esos 3 minutos sirvan para poder avanzar. La lucha ha sido difícil, hemos llegado a 4 años de injusticia, violaciones a derechos humanos. Muchos han venido y muchos se han quedado en el paso del desierto. Me quiero solidarizar con los cientos de miles de hermanos que han perdido la vida en el intento en llegar a este país, con el objetivo de lograr el sueño americano. No es justo que cientos de miles de nicaragüenses tengamos que cargar con la mochila y con una maleta donde se nos arrebataron nuestros sueños. Jóvenes que solo por pensar diferente y ser opositores fueron echados a la cárcel como perros. Nadie merece estar preso en ninguna parte del mundo. Como defensor de derechos humanos y como un digno costeño, afroamericano o afrodescendiente, representando a la gente de color, a la gente de la raza negra con mucho orgullo, siempre lo diré ante usted y ante todo el mundo. Soy de Nicaragua, de una patria que vive en resistencia. Soy de la madre de la patria y de la hija de la patria. Soy del Caribe, soy del norte, soy del sur, soy de la tierra donde se vive pinolillo, soy de la patria donde se come nacatamal, soy del país que ha seguido resistiendo a pesar que la policía no le pertenece al pueblo, sino a una dictadura. Le mando un mensaje a los tiranos, a Daniel Ortega y a Rosario Murillo. No nos vamos a cansar, no nos vamos a detener. Tenemos prohibido rendirnos, aunque el día de mañana yo amanezca tieso, porque todo puede pasar. Me puedo morir, porque somos de la muerte. Me iré con mi conciencia limpia. Mis manos están limpias. Tengo el honor y el orgullo de decir que he pasado mi exilio por más de 10 países y no me he vendido y no me pienso vender, porque la dignidad no se vende y porque el orgullo que cargo es ser resistencia, la resistencia azul y blanco. Le mando un abrazo en este día 2018 a la comunidad nicaragüense alrededor del mundo. Me siento orgulloso de formar parte de esta lucha. Con mi mano derecha les digo, prometo y seguiré siendo firme ante todo. Seguiré llevando la palabra de Nicaragua con mucho respeto y dignidad. Nicaragua merece hijos que en verdad la representen dignamente. Le pido a los familiares de los presos políticos que recen, que le oren y que le pidan a Dios. No me puedo ir diciéndole a ustedes, hermanos nicaragüenses, a los que están atrás de esa pantalla y los que están viendo este comunicado. Cuando Dios decida quitarlo, lo va a quitar. Hemos tratado de quitarlo en 4 años y no hemos podido. Pero todas las organizaciones internacionales parecen que se hacen los ciegos, los sordos y los mudos. Pero hay alguien que no duerme y su nombre es Jehová, Jehová de los ejércitos. Ese Jehová que me presentó el periodista Miguel Mora, ese Jehová que me presentaron cientos de presos políticos. Hoy por hoy sigo siendo el nene y la voz de los presos políticos tiene nombre a través de nosotros en mi calidad de preso político. Viva Nicaragua siempre libre y Dios bendiga a mi pueblo de Nicaragua. Muchas gracias. Bueno, ahora corresponde el derecho de palabra a Byron Estrada, que es un líder estudiantil, fue secuestrado y ha asumido la defensa de los estudiantes por todas partes del mundo, sobre todo los que continúan presos en Nicaragua. Siga,
Ok. Gracias una vez más por esta invitación. Esta vez, pues, un día difícil. Yo creo que hablar de Nicaragua es hablar del 18 de abril, es hablar del 19 de abril, es hablar de protestas, es hablar de violaciones a derechos humanos que lamentablemente, pues, se han convertido en el vaivén de la dictadura. Y qué decirles, los nicaragüenses todo este tiempo hemos sufrido acechos, amenazas, encarcelamientos injustos, pero este día es importante porque nace la dignidad de los nicaragüenses, nace el despertar de los jóvenes, nace el despertar de una patria que se hartó de corrupción, de una patria que se hartó de tiranía, es una patria que se hartó realmente de autoritarismo y una patria que exigió, exige y buscó el camino de la libertad, de la esperanza. Y eso es lo importante. Decía Monseñor ayer en sus palabras, Monseñor Silvio Báez, es importante seguir y no perder el camino de la fe y de la esperanza. De estar ahí nosotros insistiendo, resistiendo ante tanta atrocidad. No cabe mencionar más que exigimos la liberación de los más de 185 presas y presos políticos. Nadie debe estar encarcelado por pensar distinto. Nadie debe estar encarcelado por reclamar derechos constitucionales. Nadie debe estar encarcelado por pensar distinto dentro de las universidades. Nadie, ningún maestro debió ser como tal despedido por defender a sus alumnos, por defender la autonomía universitaria, por defender la libertad de cátedra. Y todo esto nos queda como experiencia de qué debemos hacer mejor después, de cuánto es lo que tenemos que aprender nosotros los nicaragüenses unidos, sobre todo, y además buscar el camino para poder llevar un solo objetivo a la comunidad internacional: el desconocimiento, que no podemos permitir que la OEA hace 2 semanas reconozca a un nuevo embajador cuando hace 3 meses, 4 meses dijo que eran ilegítimos. ¿Qué ambigüedad tan grande hay entre hoy reconocer a un nuevo embajador y hace 3 meses decirles que eran ilegítimos? Con esa misma ambigüedad hemos visto el sufrimiento de los presos y presas políticas. Con esa misma ambigüedad hemos visto el sufrimiento de más de 385 madres que, según ellos, fueron asesinados, y somos testigos de eso. ¿Hay compasión ante el dolor de ellos? ¿Hay compasión ante el dolor que los nicaragüenses viven por no levantar una bandera? O sea, ese es el objetivo que debe tener desde hoy la oposición nicaragüense. Ese es el objetivo, que quienes estamos aquí con ese compromiso salgamos de aquí, y quienes nos ven también adoptemos el compromiso de cambiar de manera radical no solo nuestra forma de actuar en cuanto a estos 4 años, sino también a llevar ese estandarte, no por nosotros, sino por la sangre de nuestros hermanos que exigieron y están sufriendo por libertad, por no tener a sus hijos, y sobre todo, en mi caso, pues, por haberme expulsado, por romper los sueños, no solo míos, sino de 300.000 nicaragüenses que están cruzando fronteras, muriendo al pasar el río Bravo, pasando hambres por las calles y avenidas y parques en Costa Rica. Creo que es de reconocer en este día y llamar a la comunidad internacional y decirle: tenemos que ser coherentes, tenemos que, como tal, la oposición y la comunidad internacional,
hacer algo para que esto se termine. No me queda agradecerles, disculparme con ustedes y a quienes nos ven, pues a seguir en la lucha, a resistir y a no olvidar. Libertad para los presos políticos, justicia, democracia y libertad para nuestro país. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora le vamos a dar el derecho de palabra a una mujer insigne que desde que su marido ha sido puesto preso, se ha tomado a la campaña internacional para ella de velar las atrocidades que el régimen nicaragüense comete contra la disidencia política y el estado de minusvalía en que mantiene a los presos políticos, incluyendo en prácticas prohibidas por el derecho internacional, como es el caso de la tortura. Vamos a darle la bienvenida a Victoria Cárdenas, que es esposa del precandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro, que además es un secuestrado político. Para la historia reciente de Nicaragua, fecha de que de manera especial marcó la vida de más de 350 familias que perdieron un ser querido y que 4 años después siguen demandando justicia, les digo que me solidarizo con ellas y comparto su dolor. Hoy estoy aquí como esposa de Juan Sebastián Chamorro, quien apostó por una solución pacífica a través de la vía electoral. Él fue precandidato presidencial, como mencionaron, y por eso le secuestraron hace más de 10 meses. Pero yo no alzo mi voz solo por él. También lo hago por más de 180 personas que están presas por razones políticas. Unas llevan meses y otros años enfrentando un secuestro injusto en las cárceles de Nicaragua. En medio de la tragedia que empezamos a enfrentar desde el 2018, mi esposo siempre nos invitó a no perder la esperanza y a seguir luchando por recobrar nuestros derechos como nicaragüenses. Y a pesar de la violenta represión con que fueron sofocadas las protestas, por ser un hombre pacífico, siempre vio en los mecanismos democráticos no violentos la solución a esta crisis que ahora llega a 4 años, con más de 350 vidas perdidas, miles de exiliados y más de 180 presos políticos, entre ellos una amplia representación de dirigentes estudiantiles, sociales, campesinos, políticos y empresariales. La mayoría de los que encabezaban la lucha por la liberación de los presos políticos y el cese de la represión ahora son víctimas de esa represión que tanto denunciaron. Ahora ellos enfrentan en carne propia la cárcel, las torturas y constantes atropellos a sus derechos fundamentales. Sus derechos son violados constantemente. En casi 11 meses de encarcelamiento que llevan los secuestrados en el contexto del proceso electoral, estuvieron desaparecidos por 3 largos meses y solo se les ha permitido 6 visitas. No se permite el ingreso de cartas, libros, ni siquiera una Biblia, fotografías, papel y lápiz, nada que los mantenga de alguna manera en contacto con sus seres queridos o que les ayude a ocupar su tiempo y mente durante tanto tiempo de incomunicación y aislamiento. Las personas detenidas que tienen hijos menores no han podido verlos ni comunicarse de ninguna forma con ellos. Aunque es un derecho contemplado en las reglas Nelson Mandela de Naciones Unidas para el trato de los privados de libertad, a los presos políticos que permanecen en el Chipote no se les ha permitido ni una sola llamada con sus familiares que están en el exterior. Por lo cual a la fecha, en el caso mío y de mi hija, ya constituyen 314 días de tortura. Además, están en celdas insalubres que no cumplen con las normas básicas de higiene. Por los primeros 3 meses no tenían ni inodoros en sus celdas, solo un agujero en el piso. Les cambian los uniformes solo después de varios días y para dormir cuentan con una superficie de concreto, con un colchón muy delgado y en malas condiciones, sin almohadas y por lo tanto sufren de fuertes dolores musculares y trastornos emocionales. A esto hay que sumarle que en algunas celdas las luces permanecen encendidas durante 24 horas del día, entorpeciendo la posibilidad de conciliar el sueño. En cambio, en otras jamás las encienden y esa oscuridad permanente provoca daños en la visión de los encarcelados. Las temperaturas fluctúan desde un frío lacerante por las noches en época de vientos y lluvia, características de los últimos meses del año, las que enfrentaron sin ningún tipo de abrigo, hasta temperaturas asfixiantes en los meses de verano que transcurren actualmente. La alimentación es de tan mala calidad y escasa
que todas las personas que permanecen recluidas en el Chipote han sufrido de una pérdida generalizada y excesiva de peso. Esta pérdida de peso, sumada a la falta de atención médica y a las enfermedades crónicas que sufren algunos de nuestros familiares, más las que han adquirido en el centro, son una constante y terrible preocupación para nosotros. Esto ya le costó la vida al preso político, el general en retiro Hugo Torres, que murió en custodia el pasado 12 de febrero. Queremos evitar otra muerte y es por eso que denunciamos que la salud de los presos políticos que están en el Chipotle y otras cárceles se deteriora día tras día y que sus vidas corren peligro. En general, todos los presos políticos fueron secuestrados sin orden judicial y han estado en total indefensión, aunque prácticamente todos ya fueron juzgados en una farsa judicial en la que los condenaron a penas entre 8 y 13 años, continúan los extensos interrogatorios diarios sin presencia de sus abogados. En el interior de las cárceles no se enteran de nada de lo que ocurre en el exterior. Permanecen en total incomunicación por largos periodos y el único contacto que tienen con el exterior es durante las visitas que permiten cada 5 o 6 semanas. En caso de las mujeres que están en el Chipote es alarmante. Han estado totalmente aisladas por más de 10 meses. Solo tienen contacto con los custodios que les pasan la comida o las interrogan. Al inicio de esta pesadilla que hemos vivido por más de 10 meses y que trastocó totalmente la vida de nuestra familia, a mí y a Berta Valle, esposa del precandidato Félix Maradiaga, el régimen también nos acusó de menoscabo a la integridad nacional. Por el simple hecho de denunciar y exigir la liberación de nuestros maridos, nos han condenado como traidoras a la patria por pedir libertad como esposas y madres. Por esta razón, no solo tenemos a nuestros esposos secuestrados e incomunicados, también se nos hace imposible regresar a nuestro país, por lo que nuestras familias se encuentran fracturadas. Pero a pesar de todas las torturas y graves violaciones a sus derechos humanos que enfrentan constantemente nuestros seres queridos en las cárceles del régimen, ellos siguen fuertes de espíritu, conscientes de su inocencia y demostrando dignidad y convicción. Quiero concluir estas palabras compartiéndoles que en esa celda de tortura, todos nuestros seres queridos secuestrados están unidos y fortalecidos enfrentando este gran desafío que es la pérdida de su libertad y la constante violación a sus derechos humanos. A pesar de sus diferencias, todos quieren una Nicaragua donde todos podamos vivir en paz, prosperidad y dignidad. Espero de todo corazón que nosotros, quienes estamos fuera y luchando por ellos y su libertad, podamos unirnos también para realizar los sueños de todos y alcanzar la tan esperada libertad, justicia y paz. Abril es esperanza, abril es luz, abril es libertad. Que el amor que sentimos por nuestros seres queridos nos llene de energía cada día para seguir adelante hasta conseguir la libertad de nuestros seres queridos. No perdamos la esperanza, libertad para los presos políticos. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a tener con nosotros al director de Hagamos Democracia, don Luciano García, que está exiliado en Costa Rica. Adelante, don Luis. Don Luciano. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes a todos los nicaragüenses y a todos los que nos están escuchando en el mundo. Daniel Ortega ha tratado de instaurar una dinastía y una dictadura que hoy por hoy está derrumbándose. Abril del 2018 significa la muerte del orteguismo. Ortega se metió con el pueblo de Nicaragua. Su estrategia durante todo este tiempo, desde que entró en el 2007, ha sido la destrucción del Estado de Derecho. Y el 2018 en adelante lo acentúa con una represión como nunca vivido en la historia de Nicaragua. Las instituciones democráticas que por años han existido después del derrocamiento del primer mandato de Ortega y el inicio de la democracia con doña Violeta Barrios de Chamorro, ellos instauraron y fueron guiados y soportados también por organizaciones de la sociedad civil que sirvieron de soporte para la continuidad de la democracia. Así nace Hagamos Democracia, una institución de centro derecha que promueve
con la ciudadanía nicaragüense los valores democráticos, la libertad de expresión, la libertad de empresa, el libre mercado, la asociación, el respeto a los derechos humanos, la formación de líderes y lideresas. Ortega ha tratado desde el 2007 de destruir todo vestigio de institucionalidad. Quiero decirles que el día de hoy para mí es un lujo poder compartir con este foro, con gente de diferentes lados y ángulos de Nicaragua. Desde personas que han perdido un hijo, exiliados como todos nosotros, sacados por el régimen, esposas de presos políticos, familiares de presos políticos, madres de asesinados, exsandinistas que le han dado la espalda, y en fin, Ortega se ha metido con el pueblo de Nicaragua. Yo quiero asegurarles, como dijo don Humberto Vélez, conocedor de la historia de Nicaragua, de que Nicaragua, cuando tiene un propósito, lo cumple. El nicaragüense ha sacado a filibusteros como William Walker, a dictadores como José Santos Zelaya, a la dictadura y dinástica de los Somoza, sacó al primer mandato de Ortega, así es que va a sacar a Ortega. Ortega sabe que está diezmado, Ortega sabe que no cuenta con el apoyo internacional, Ortega se sostiene con el poder de la corrupción, las armas, el dinero y nada más que unos cuantos súbditos que siguen esa estrategia. Hagamos democracia y las diferentes organizaciones que fueron quitadas y arrebatadas su personería jurídica, seguimos trabajando con los y las nicaragüenses, tanto dentro de Nicaragua como fuera de Nicaragua. Nosotros creemos firmemente en la reconstrucción de una estrategia que le permita tener un norte a todos los nicaragüenses juntos, unidos en una sola misma lucha que no es ideológica. Es por la reconstrucción del Estado de Derecho para que hayan elecciones libres, transparentes, supervisadas, para que exista justicia en Nicaragua. Creemos firmemente en la reconstrucción del tejido interno territorial, en el restablecimiento de las opciones políticas. Creemos también firmemente en el trabajo de comunicación para que todos y todas digamos lo mismo en cada rincón del mundo y en Nicaragua. Y en una incidencia internacional que sin lugar a dudas ha sido magnífica. Quiero felicitar a cada uno de ustedes por su exponencia, creo que han sido muy enriquecedoras. Y quiero decirles que estamos comprometidos con el futuro de nuestro país. Lo vamos a levantar de la ceniza a Nicaragua pronto. Vamos a sacar a Ortega, no me cabe la menor duda. Y yo creo que, sin lugar a dudas, vamos a reivindicar todas las injusticias que el régimen dictatorial, dinástico y desquiciado de los Ortega ha querido instaurar en Nicaragua y que tienen zozobra todo un pueblo que lo quiere empobrecer. Pero gracias a personas como ustedes, valientes y comprometidas con Nicaragua y con el aporte de las organizaciones que todavía seguimos y continuamos en lucha, vamos a lograrlo. Muchas gracias a todos y todas por darme esta oportunidad. Agradecemos a don Luciano García, director de Hagamos Democracia, sus palabras y su intervención. Y ahora le vamos a dar el derecho de palabra al embajador de Nicaragua en la OEA, Arturo Maxfields. Algunos lo llamarán ex embajador, pero yo prefiero llamarlo embajador porque él era el verdadero representante del pueblo de Nicaragua. Muchas gracias por esa cálida bienvenida. Al señor Carlos le agradezco también por la apertura de abrirnos este espacio para compartir con otros nicaragüenses. Al alcalde Regalado, que el otro día que hablaba con él le decía que como cubano no necesito darle muchas explicaciones sobre lo que se vive en Nicaragua. Él sabe cómo funciona este sistema. Yo el día de hoy soy un traidor a la patria y estoy en una lista corta
de personas que el gobierno no puede ver. No es lo mismo ser opositor que ser un traidor, según ellos, y el precio que se paga es muy alto. Pero no me arrepiento de la decisión tomada. No me arrepiento de haber denunciado ante los 34 Estados miembros de la OEA que en nuestro país existe una dictadura. Y me atrevería a decir que probablemente la dictadura más cruel de América Latina. La primavera de abril de 2018 floreció en Nicaragua lo mejor del pueblo y creció como hierba mala el lado más cruel y sangriento de lo que hasta entonces era conocido como un gobierno. Se preguntaba en el día de hoy cómo es que Nicaragua, después de todas las guerras y todo lo que sufrió, permitió que volviera el sandinismo al poder. Fácilmente la respuesta se resume en promesas que nunca se cumplieron. El gobierno vino con una promesa que se la presentó a los empresarios, se la presentó a los intelectuales de más alto nivel, intelectuales estudiados en Estados Unidos. Les presentó la propuesta a diversos sectores y les dijo lo siguiente: vamos a hacer un gobierno de empresarios, trabajadores y un Estado de Derecho. Nunca vamos a confiscar nada. Nunca vamos a violentar los derechos humanos. Nunca vamos a irrespetar la libertad de expresión. Va a ser igual que en los tiempos de Doña Violeta y cuidado mejor. Hubo una promesa muy grande. Los empresarios que creyeron esta promesa hoy están en la cárcel. Algunos intelectuales muy respetados, estudiados en universidades de Estados Unidos, que le creyeron y fueron sus embajadores, fueron puestos tras las rejas. Y otros como yo hemos tenido que denunciar la dictadura y pagar el precio de ser traidores a la patria, solo por decir que en Nicaragua se están violentando los derechos humanos y se está poniendo en la cárcel a gente que es la reserva moral de nuestro país. Esa gente fue la que a mí me hizo tomar una decisión que ponía en riesgo mi seguridad, la de mi familia y muchas otras cosas que algún día vamos a poder hablar con calma. Pero quiero hablar desde la perspectiva de los trabajadores del Estado. Los trabajadores del Estado, si ustedes han visto esas imágenes de la plaza llena con banderas rojinegras, esas banderas y esas plazas llenas las conforman los más de 150,000 trabajadores del Estado. Estamos hablando de servidores pequeños, medianos, de alto rango, servidores civiles y militares que son obligados a montarse en el camión, en el bus y llenar la plaza, y que los anotan en un cuaderno para ver quiénes llegan y quiénes no llegan. El 18, el 19 de abril, estas dos fechas, ¿qué significaron para los que trabajaban en el gobierno? ¿Y qué significan todavía? Vergüenza, humillación e impotencia. Vergüenza porque nos ubica del lado contrario de nuestro pueblo. Humillación porque se nos obliga a ponernos una camiseta que no representa nuestros principios y valores cristianos. Incertidumbre porque no sabemos qué es lo que puede pasar en el futuro con este gobierno y las acciones que va a tomar. Cuando sucedió lo de 2018, dentro del Estado, todos éramos sospechosos y todos éramos vigilados. Este es un patrón que se repite en todas las instituciones del Estado. El ministro es vigilado por su chofer, el chofer es vigilado por el ministro y el sindicato vigila a otros miembros del sindicato y a otros funcionarios. Es una red que hace un gobierno ineficiente, lento y obsoleto, porque todos los recursos se destinan a espionaje y a propaganda. Las metas de crecimiento que podría tener un Estado serio no se logran porque está enfocado en persecución y espionaje. Trabajar en el Estado no es un paraíso soñado como muchos se lo imaginan. Probablemente después de abril se convirtió en la peor pesadilla hecha realidad para muchos empleados. Quiero contarles un poco sobre cómo antes de abril, todavía en el ambiente en que trabajábamos en la embajada en Washington, podíamos tener una relación de amistad y respeto
con los miembros de la comunidad de Virginia, de Maryland, de Washington. Comíamos nacatamales juntos, hacíamos kermeses, celebrábamos la Purísima. Había un ambiente así. Pero después de abril, cuando el gobierno no reprime las protestas, mata a las personas que protestan, nuestros amigos con los que nos sentábamos a la mesa nos exigían que hiciéramos algo. Y algunos en determinado momento nos llegaron a llamar asesinos. Muchos trabajadores que estábamos del otro lado, yo en aquel tiempo era un agregado de prensa, decíamos, estamos seguros que estamos del lado correcto, porque los que están hablando allá abajo eran nuestros amigos de hace un mes y ahora nos piden justicia y nos llaman asesinos. Quiero decirles que la gente de afuera está cansada, pero también la de adentro está harta de este régimen de violencia, de humillación y de espionaje constante. Cuando pasó abril, dejamos pasar unos meses, me decía alguien, pero empezó una jornada de oración por la paz. No sabíamos por qué paz, probablemente por la paz del gobierno, pero empezó una jornada de oración, de concientización y se estableció una ley. En esta embajada no se habla de abril y no se comenta de abril y mucho menos se pregunta de abril. A partir de ese momento, todas las noticias que mirábamos, los asesinatos, la información que circulaba en las redes, no podía comentarlas en mi centro de trabajo. Solo podía llegar a mi casa y comentarlas con mi esposa y cargarla a ella con toda esta dinámica de lo que estaba pasando. Existen muchas personas de rangos altos, de rangos intermedios y por supuesto la que está abajo, que anhela poder pegar un grito de libertad. Y el 23 de marzo me tocó a mí pegar mi grito de libertad y romper las cadenas. Pero quiero decirles que son muchos, son muchos. Algunos funcionarios se han ido calladitos, no han dicho nada. Se han retirado del gobierno en un proceso que se viene decantando desde 2018 hasta la fecha. Sin embargo, el llamado que se hace el día de hoy a esos funcionarios es que hablen, que no se vayan callados, que de algún modo traten de romper el silencio para que la gente sepa lo que se está viviendo dentro del Estado, que la gente está cansada de tanta crueldad. Me acuerdo que en determinado momento se dijo, cuando el Frente gane las elecciones viene un gran diálogo. Se ganaron las elecciones y nunca vino ese gran diálogo. Cuando el Frente gane las elecciones, todos los presos políticos van a salir porque ya la ganamos. Pasaron las elecciones y lo que se hizo fue endurecer la mano de hierro sobre los presos que están ahí injustamente. Yo quería compartir algo más para no hacer un comentario muy largo, que había escrito algo, si me lo permiten. Debo confesar que mi salida de la estructura de gobierno del Carmen era una bomba de tiempo que en cualquier momento iba a estallar. Salir de la dictadura no es como salirse del country club o salirse de Disneylandia. Salirse de la dictadura es como salir de una secta religiosa o como salir de un gran cartel del narco. Podés salir, pero no sabes lo que te puede pasar. No es fácil, pero vale la pena. Tengo esperanza que algún día el tirano y su familia huyan del país y no sean miles de nicaragüenses los que dejen la patria y arriesguen su vida tratando de cruzar el río. Tengo esperanza que abril será el nuevo mes de la patria en Nicaragua y que mi hija podrá regresar a su país, el que todavía no ha podido visitar, y va a visitar el Chipote, pero no como un centro de tortura, sino como un museo similar al de Auschwitz, en donde podamos sentarnos y recordar a los que ahora son ya 186 valientes presos políticos. Y cuando estemos ahí, sentados en el Chipote, en ese museo histórico, vamos a poder reflexionar y decir, nunca más, nunca más, nunca más. Muchas gracias. Muchas gracias, don Arturo Maxfield, por esas conmovedoras palabras. Ahora vamos a traer con nosotros
a una madre heroica. Se trata de la madre de Gerald Vázquez, un joven asesinado durante el ataque armado a la Iglesia de la Divina Misericordia en julio del 2018. Doña Susana López, desde entonces, no solamente ha continuado la lucha por la que heroicamente murió su hijo, sino que ha sido fuente de apoyo y de consuelo a muchas madres que también han perdido sus hijos. Adelante, doña Susana, por favor. Muy buenas tardes a todos y a todos los presentes. Es un gusto estar en este día compartiendo con todos ustedes. Hoy 18 de abril, para las madres es un momento muy doloroso. Les digo porque para estas fechas todavía tenía vivo todavía mi hijo. Lamentablemente el estado de Nicaragua mostró su verdadera cara el 19 de abril, asesinando a centenares de jóvenes, y ese eco que todavía lo manejo en mi mente cuando recuerdo la voz que decía Alvarito Conrado: no puedo respirar. Porque como les digo, yo miraba morir por televisión a todos los jóvenes y nunca pensé pasar por esos momentos duros y difíciles como madre, porque le arrebataron la vida a temprana edad. El gobierno hoy por hoy no ha reconocido los asesinatos y no ha querido reconocer que en Nicaragua se sigue cometiendo crimen de lesa humanidad. Pero me gusta este espacio porque yo había comentado con algunas personas que me había gustado cómo el embajador le dio la espalda a Nicaragua, le dio la espalda al gobierno de Nicaragua y que se pasó a la verdadera historia. Y todos estamos pagando las consecuencias. Le digo a Macfiel que un día tendremos justicia, libertad y democracia para Nicaragua, porque nosotros como madres no hemos perdido las esperanzas, porque de que nos organizamos le dimos las caras, porque Abril tiene rostro, porque Daniel Ortega quiso borrar la memoria, pero nosotros decimos, las madres no los rendimos ni los rendiremos. Y seguimos en pie de lucha. Y hemos pagado muchos hemos pagado las consecuencias por denunciar justicia por nuestros hijos asesinados. Y siempre vamos a exigir un retorno seguro para todos los nicaragüenses, porque merecemos una mejor Nicaragua. Sí la merecemos. Abril, justicia, amor. Y con mucha dignidad siempre le vamos a decir al Estado de Nicaragua que no los rendimos ni los rendiremos. Y seguimos fuertes en resistencia, en memoria de nuestros hijos asesinados y exigiendo siempre la libertad de los y las presas políticas, porque realmente Abril fue el despertar y mantenemos viva esa memoria, porque las familias hoy 18 de abril en este medio denuncio que están siendo amenazadas, tienen policías porque tienen miedo, pero nosotros no los vamos a rendir y no les tenemos miedo ni le tendremos miedo. Seguimos firmes en nuestra lucha, en la ruta de la justicia, libertad y democracia. Y vamos a seguir exigiendo esa libertad de los y las presas políticas. Y un fuerte abrazo a todos los nicaragüenses que realmente hoy por hoy 18 de abril, se hizo una conferencia de prensa aquí en Nicaragua donde se ha trabajado en unidad
porque paso a pasito tenemos que ir uniéndonos para llegar a construir la nueva Nicaragua que todos nos merecemos. Un fuerte abrazo y bendiciones, y viva Nicaragua pronta, libre, y no los rendimos ni los rendiremos. Las madres seguimos exigiendo justicia y libertad para los y las presas políticas. Amén. Muchas gracias, doña Susana. Le vamos a dar ahora el derecho de palabra a un luchador por los derechos humanos, a Claudio Acevedo. Gerald Vázquez, presente. Bueno, primero que todo quiero agradecerle al Inter-American Institute for Democracy, al señor Tomás Regalado, al señor Carlos Sánchez Berzaín, a Beatriz por darme este espacio esta tarde y poder compartir aquí con mis hermanos cuando estamos conmemorando este 4º aniversario de la insurrección civil de abril. Primero que todo, mi respeto, mis oraciones para todas las madres y los padres y todos los familiares que han perdido sus seres queridos en los últimos 4 años. Y también para todas las familiares que desafortunadamente sufren por todos más de 180 prisioneros políticos que existen hoy en nuestra querida Nicaragua. Nosotros, algunos de nosotros que fuimos exiliados en la década de los 80 y que todavía permanecemos apoyando para restaurar la democracia en nuestra querida Nicaragua, creo que es muy oportuno recordar nuestra obligación, no solo como ciudadanos americanos, pero también por todos aquellos que fueron víctimas también en la década de los 80 por esta dictadura. Nosotros tenemos una gran responsabilidad, tenemos que ser consecuentes, tenemos que aprender a hacer ciudadanía, tenemos que ejercer nuestro derecho como ciudadanos americanos. Debemos siempre apoyar esta causa por nuestros hermanos que han sufrido tanto. Es muy importante, como hemos visto hoy algunas personas que me han antecedido, de que este país tenga alguna protección para nuestros hermanos que han sido exiliados, que han arriesgado su vida cruzando un río para poder llegar a este país. Necesitamos un TPS. Urge un TPS. Urge que se agilicen los procesos de asilos políticos. Para ello necesitamos alzar nuestra voz como ciudadanos para que nuestros hermanos, así como nosotros venimos en los 80, tengan esa oportunidad de por lo menos vivir sabiendo de que no van a ser deportados, sabiendo el riesgo que ellos hoy en día toman en cuenta, o por lo menos el riesgo de sus vidas al poder regresar deportados a nuestra querida Nicaragua. Es urgente también que, como la ley, que tenemos 2 herramientas muy especiales que el Congreso de este país nos ha otorgado, como es la ley Nica Magnitsky y la ley Renacer, que sean forzadas o que sean aplicadas a su mayor brevedad, porque la necesitamos. Tenemos que ser consecuentes, tenemos que seguir apoyando a nuestros hermanos nicaragüenses. Urge que estas leyes sean aplicadas lo más pronto posible. Para ello, les hago un llamado a todos los ciudadanos nicaamericanos
para que hablen con sus congresistas, escriban a sus congresistas, escriban a sus senadores. Porque nosotros también tenemos que manifestar nuestros derechos como ciudadanos y nuestras exigencias como comunidad nicaragüense aquí en el exilio. Necesitamos renacer. Ya pasaron 6 meses. Necesitamos que esta ley sea aplicada a la mayor brevedad. Necesitamos una revisión de CAFTA. Necesitamos una revisión de CAFTA. No puede ser posible que sigamos negociando con regímenes criminales, como perfectamente nos había dicho, nos había recordado nuestro hermano Luis Galeano esta tarde. No son gobernantes, no son gobernantes, no son políticos. El político es un sirviente a la ciudadanía, al pueblo. No son políticos, son criminales. Son como criminales y hay que tratarlos como tal. La OEA necesitamos seguir empujando a todos los Estados miembros que declaren este régimen ilegítimo. El secretario general puede aceptar las credenciales del nuevo embajador, pero es la responsabilidad del Consejo Permanente de rechazarlo. Y le hacemos un llamado a todas las democracias de Latinoamérica que no acepten este nuevo embajador de un régimen criminal. Necesitamos quitarle el financiamiento también, principalmente el del BCE, que ha sido su mayor apoyo. Señores y señoras, nosotros tenemos una gran responsabilidad y tenemos que seguir apoyando a nuestros hermanos en Nicaragua, sobre todo para que nuestros más de 180 presos políticos salgan lo antes posible. Yo quisiera finalmente decir estas palabras, ya que estamos en este mes de abril, el mes de la luz, del nacimiento y de la esperanza. Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera, desde abril hasta la libertad. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a pedirle a Luis Galeano, que es un periodista destacado de Nicaragua, exiliado y perseguido por el régimen, que nos dirija unas palabras. Gracias, Beatriz. Ya cada vez viéndonos más seguido por acá y es un gusto siempre visitar el Instituto Interamericano para la Democracia, doctor Sánchez Berzaín. Gracias por este foro que pone a Nicaragua en el primer foco de la atención, porque es una fecha para resaltar por lo que ha significado un tatuaje que la dictadura quiere quitarse del cuerpo y no ha podido ni va a poder, porque la sangre que se derramó hace 4 años es un pacto que el pueblo de Nicaragua ha asumido en su plenitud y es un parto, como decía Monseñor Báez ayer, que todavía sigue en proceso, doloroso, pero sigue en proceso y que va a tener como resultado el nacimiento de una nueva sociedad. Sin duda alguna, con la fe en Dios y con la resistencia que mantenemos desde hace 4 años, lo decimos. Ver y escuchar a cada uno de mis connacionales en esta fecha tan especial en la que recordamos que abril vive y vive más que nunca, solamente refuerza el compromiso que como nicaragüenses amantes de la paz y de la justicia, de la libertad y de la democracia, hemos asumido desde aquel 18 de abril histórico e imborrable, en el que el pueblo dijo basta y enfrentó con arrojo e hidalguía la más brutal de las represiones recogidas en la historia contra nicaragüenses y particularmente jóvenes que desarmados y de manera cívica pedían cese de una dictadura que a cambio, como dice ese bello himno del cantautor nicaragüense Yandir Rodríguez, Héroes de Abril, recibieron balas, muerte y represión. El 18 de abril del 2018, el rumbo de Nicaragua cambió para siempre.
porque la dictadura de Ortega ordenó contra la población que empezó a manifestarse, primero contra la reforma al Seguro Social y antecedida por la quema indio maíz, y luego por las demandas de justicia, libertad y democracia, que provocó muerte, dolor, desempleo, cárcel, separación de familias e impotencia, pero también la necesidad de justicia, de memoria y un verdadero cambio para Nicaragua. A pesar del estado policial y el encarcelamiento de defensores, estudiantes, campesinos, periodistas, empresarios, líderes políticos y sociales, el pueblo de Nicaragua está despierto y está de pie. En 4 años la situación en Nicaragua se ha deteriorado y se nos fue de las manos hacia un rumbo autoritario muy peligroso, en el cual la vía cívica y electoral, que es la que el país eligió desde aquel 25 de febrero de 1990, para definir a sus gobernantes, ha sido sepultada por la pareja siniestra que usurpa el poder desde el 10 de enero de este año. La dictadura ha matado, ha encarcelado, ha torturado y exiliado en busca de asfixiar a un pueblo que resiste y que no se doblega. La mejor muestra de que el pueblo azul y blanco de abril vive son las acciones que la misma dictadura ordenó a partir de los primeros días de abril con asedios, secuestros y acciones para infundir terror y que nadie se atreva a tratar de romper el cerco policial que encarcela a todo un país. La mejor muestra de que abril vive es que la flamígera consorte de Ortega amenazó y despotricó a diario contra la lucha de abril, porque es una pesadilla que no la deja dormir, porque fue una acción de repudio en contra del reino que ella soñaba heredar pulcra, limpia y transparentemente, y que mandó a la chingada, como decimos los nicaragüenses, esa aspiración y les desnudó el rostro de criminales ante el mundo, que hoy sabe de lo que son capaces con tal de mantenerse en el poder. Esto último es uno de los activos y resultados más grandes de esa lucha iniciada por los muchachos aquel 18 de abril, porque si no ha sido esa rebelión, los planes de la dictadura de instaurar una dinastía en el país, apestosa corrupción, nepotismo, fraude, violación a las leyes y populismo responsable del que formaban parte los empresarios, hubiese alcanzado su objetivo. Fue ese abril que vive el que hizo que la CIDH, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el MECENI y el IEI entraran al país a constatar que los hechos constituyen crímenes de lesa humanidad y verificar que en Nicaragua nunca ha habido ni la sombra de un golpe de Estado, a como lo afirma la dictadura, sus altos parlantes y adeláteres. Fue ese abril el que demostró que Ortega no está dispuesto a jugarse el poder ni por las buenas ni por las malas, y por eso tuvo que fraguar el sainete electoral del año pasado, en el que compitió solo, pues mandó a encerrar a todos los que podían hacerle sombra y despedirlo del poder como lo hizo doña Violeta en 1990. Ortega hoy es ilegítimo y nos toca empujar con más fuerza para que esa ilegitimidad deje de ser lírica y se convierta en acciones inhabilitantes, a como ha señalado en varias ocasiones el doctor Carlos Sánchez Berzaín al hablar del impacto de las sanciones. Fue ese abril el que demostró que un pueblo que se informa es un pueblo que decide y que empuja para el cambio. Por eso es que los medios de comunicación y periodistas independientes hemos sufrido una brutal embestida con muerte de colegas, confiscación y robo de edificios de medios de comunicación, equipos, encarcelamientos, y en este momento pienso en mi amigo Miguel Mora, en mi amigo Miguel Mendoza, en el comentarista político y amigo Jaime Arellano, en Cristiana y Pedro Joaquín Chamorro, en Lestre Alemán y Samantha Girón, estudiantes de comunicación social, en Kevin Solís también. Y pienso en los más de 100 colegas que hemos tenido que salir del país para resguardar nuestras vidas, nuestra libertad y seguir dando la batalla desde donde estamos, derrotando todos los días el muro de la censura que Ortega y Murillo han procurado instaurar en el país. Vergonzosamente, Nicaragua es el único país del continente americano sin periódicos en las calles. Los hechos dicen que hemos tenido logros, que ha valido el esfuerzo y el sacrificio y que hay que seguir luchando, pero nos sigue haciendo falta algo más importante para derrotar al monstruo de dos cabezas que tenemos enfrente: la unidad. Y para ello cito a Monseñor Báez en su homilía de ayer domingo. En la vida, cada uno despliega sus propias potencialidades, unos de un modo, otros de otros, unos primero y otros después, pero esta diversidad no debe dar origen a envidias y conflictos.
También en la sociedad hay diversidad de visiones y de estrategias entre las personas y los grupos. Y es bueno que así sea, pero todos deben esforzarse por estar detrás del bien común. Ya hemos sufrido mucho a causa de egoísmos estériles y confrontaciones inútiles que han hecho de la convivencia social una grotesca competencia. Necesitamos personas y grupos que corran sin ponerse zancadillas ni descalificarse unos a otros. No hay que correr para llegar primero y acaparar aplausos y privilegios, sino para construir entre todos una convivencia nueva basada en la fraternidad y la justicia. Concluyo pidiendo que ojalá y una vez entendamos que separados, flaco favor le hacemos a la meta, salir de la dictadura, y jugoso favor le hacemos a los tiranos Ortega y Murillo. Abril vive en nosotros. No se puede olvidar ni banalizar con politiquería porque la sangre del pueblo le duele a Dios, como dijo el obispo auxiliar. El futuro nos exige madurez y consecuencia. Respondamos cada uno desde nuestra posición al pueblo que sigue unido en espera que estemos a la altura de las circunstancias y las exigencias del momento que la historia nos ha puesto enfrente. La lucha sigue desde abril hasta la libertad. Que viva Nicaragua libre, libertad para los presos políticos. Libertad para los presos políticos. Gracias. Muchísimas gracias, Luis, por esas conmovedoras palabras. Y ahora tenemos las palabras de cierre a cargo de nuestro director ejecutivo, Carlos Sánchez Berzaín. Gracias. Muchas gracias a todos los presentes y a los patriotas nicaragüenses que han participado de este foro presencial y virtualmente. El 18 de abril marca una fecha de conmemoración que el Inter-American Institute for Democracy ha querido ayudar a poner de relieve por la resistencia civil del pueblo de Nicaragua contra la dictadura castrochavista de ese país, que no se ha detenido, que se sostiene, y tan se sostiene que los actos de terrorismo de Estado y de crueldad y violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad persisten y se incrementan de parte del régimen dictatorial, porque esa es la única manera de continuar detentando el poder. De las exposiciones que se han hecho aquí, hay que primero recordar que este proceso que se refleja en Nicaragua con la resistencia civil, con la rebeldía, con las movilizaciones que empiezan el 18 de abril de 2018, es un proceso constante en la lucha de los pueblos contra las dictaduras en la región. Venezuela lo hizo en marzo del 2017, el pueblo venezolano volvió a las calles el 2019, en Bolivia sucedió en octubre y noviembre del 2019 y el dictador renunció. En Cuba ha sucedido a partir del 11 de julio del 2021 y en ninguno de estos países que está bajo el oprobio dictatorial la resistencia civil ha cesado. Porque los pueblos están señalando a estos regímenes la necesidad de que abandonen el poder y le devuelvan a la gente su libertad. La respuesta ha sido uniforme porque se trata de una organización de delincuencia organizada transnacional que se llama Socialismo del Siglo XXI, Castrochavismo, y que liderada por Cuba controla los regímenes de Venezuela, Nicaragua y Bolivia, que tienen las mismas metodologías y las mismas técnicas criminales. En los hechos, inclusive quienes operan la represión son agentes cubanos o venezolanos que vienen del entrenamiento y la operación que data desde 1959 en Cuba y desde el momento en el que a principios de este siglo se trasladó el oprobio al control de Venezuela. Nicaragua hoy día es una colonia castrista, como lo fue en el primer gobierno sandinista. Es una dictadura que no es un proyecto nicaragüense, es un proyecto transnacional que refleja la penetración del castrochavismo dirigido por Cuba, que refleja la plataforma transnacional de las dictaduras de Rusia, de Irán y de otros países. Y eso se puede ver comprobado en Nicaragua por hechos tales como el equipamiento militar ruso que se ha reactivado en el curso de los últimos 10 años,
las declaraciones de la dictadura, del dictador y la dictadura en respaldo a la agresión criminal de Rusia en Ucrania y la presencia de todos estos indeseables de las dictaduras de Irán y de Rusia en el sainete de la posesión que organizó después de haber encarcelado y fraguado lo que él llama elección. En ese escenario, dejando puntualmente establecido que el proceso que sufre el pueblo nicaragüense no es un proceso aislado, que es un proceso que repite la experiencia criminal que sufre desde 1959 el pueblo cubano, que repite la propia experiencia que el pueblo nicaragüense sufrió durante la primera dictadura del sandinismo, que repite lo que pasa en Venezuela con la dictadura de Chávez y Maduro y lo que pasa en Bolivia con las dictaduras, la dictadura de Evo Morales y Arce Catacora, queda afirmar que las dictaduras no caen, a las dictaduras se las saca. Y por eso existe el 18 de abril, porque el pueblo sabe que a las dictaduras hay que sacarlas. ¿Y por qué pese a estos intentos, abril del 2018 en Nicaragua, julio del 2021 en Cuba, marzo del 2017 y 2019 en Venezuela, octubre y noviembre del 2019 en Bolivia, por qué las dictaduras no caen? No caen, primero, porque hacen ejercicio de terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado quiere decir el uso criminal del poder del gobierno para infundir miedo en la población. Y eso es lo que están haciendo con los presos políticos y los condenados políticos de Nicaragua, de Cuba, de Venezuela y de Bolivia. No caen porque tienen mecanismos criminales para detentar el poder y no caen, como aquí se ha dicho, porque la tortura, las detenciones, los asesinatos son los mecanismos para seguir ejerciendo esa situación de terror. Pero no caen además porque los dos factores que tienen que determinar la caída de las dictaduras y que históricamente así son, que es el factor interno con resistencia civil y unidad y el factor externo con presiones irresistibles y sanciones inhabilitantes, no concurren adecuadamente. Y no concurren adecuadamente porque en ninguno de estos países, ni en Nicaragua, ni en Bolivia, ni en Venezuela, se ha mostrado la unidad necesaria de la resistencia y del liderazgo democrático para terminar con las dictaduras. Hoy día mismo parecen mucho más importantes las disputas personales, las preferencias, las participaciones de prioridad que hacen pensar y demuestran en algunos casos aquel terrible concepto de la oposición funcional a las dictaduras. De la gente que hace oposición simulando que es oposición para ayudar que las dictaduras se queden. No otra cosa representa el extraordinario fraccionamiento, por ejemplo, en las elecciones de Bolivia en 2019 y 2020, el extraordinario fraccionamiento de lo que debería ser un solo proceso para poder derrotar a la dictadura, que en ninguno de estos países tiene más del 10% del respaldo popular. Ni en Cuba, ni en Nicaragua, ni en Bolivia, ni en Venezuela. Ninguno de los dictadores tiene un 10% de respaldo popular. Lo que tienen es respaldo de terrorismo de Estado y la operación permanente de división y aterrorizamiento de lo que es la oposición y lo que es la movilización popular. Termino diciéndoles que de todos los discursos que aquí se han dado y de todas las experiencias y vivencias, hay una cuestión que falta a para que las resistencias civiles sean victoriosas y saquen a las dictaduras. Es la unidad. Pero de la unidad yo pasaría a un concepto mucho más práctico, que es el hecho de juntarse. Los pueblos necesitan juntarse en función de un enemigo común, que es el dictador. No se unan, porque no se trata de una unidad ideológica. Aquí no hay derechas o hay izquierdas frente a la dictadura, porque no es una cuestión ideológica, es una cuestión existencial. Tiene que ver con la libertad, tiene que ver con la patria, tiene que ver con el futuro de ustedes mismos y de sus hijos, tiene que ver con el retorno de los exiliados y la liberación de los presos políticos y la rendición de cuentas sin impunidad de los criminales que detentan el poder en Nicaragua, en Cuba, en Bolivia y en Venezuela. No se unen, júntanse. Y júntanse en el sentido de que no es una unidad política, no necesitamos pensar lo mismo políticamente para sacar un dictador.
Necesitamos pensar que es necesario restaurar el respeto a los derechos humanos, devolver el principio del debido proceso legal, el Estado de Derecho, la libertad de prensa, devolverles las garantías a los ciudadanos a través de la separación e independencia de poderes y de la justicia independiente. Ahí no hay derechas, no hay izquierdas, que además no existen, y ahí no hay posibilidad de estar en desacuerdo. Júntense, juntémonos para derrotar a las dictaduras, para sacar a las dictaduras, y después de que las dictaduras hayan cesado, que venga en el ambiente democrático la lucha legítima por el poder en el marco del Estado de Derecho, de elecciones libres y limpias donde el pueblo tenga oportunidad, además de votar, de elegir en libertad. Muchas gracias. Damos por concluida esta sesión sobre Nicaragua y le pedimos a todos nuestros seguidores que por favor mantenga viva la llama de la lucha por la libertad en ese país cuya sociedad civil no ha aceptado la tiranía.